Bueno, seguimos con el tema de objetos y vamos a entrar al concepto de lo que es una función constructora. Otra alternativa para crear objetos en JavaScript es utilizar una función constructora. Para ver el tema de función constructora, primero vamos a recordar todo lo que sabemos de objetos. Sin utilizar función constructora podemos, por ejemplo, crear 4 objetos que almacenen datos de artículos y sus métodos para imprimir y retornar el precio del mismo con la siguiente sintaxis. Fíjense que acá estoy creando 4 objetos, llamamos artículo 1, así hasta el 4, sus códigos de descripción y precio y la referencia a 2 métodos, al imprimir y un método getPrecio, que por supuesto que no lo codifico en cada objeto, sino más abajo ahí tengo el imprimir. Por eso acá cuando imprimo pongo this.código para hacer referencia al código del objeto respectivo, porque cada uno de los objetos tienen su propiedad asociada el nombre de la función. Bueno, esto lo podemos hacer perfectamente con esta sintaxis que ya conocemos, por lo tanto que si ejecutásemos y llamo al imprimir, se va a imprimir, si llamo del artículo 1, de este objeto artículo 1, se va a imprimir código 1, zapatillas, el 10, así sucesivamente los 4 objetos. Pero esta sintaxis por ahí es bastante tediosa porque tenemos que crear distintos objetos que tienen las mismas propiedades. Hay una sintaxis más concisa de hacer esto, y es el tema de función constructora, que es lo que vamos a pasar a ver. Dice que una función constructora tiene la misma sintaxis que hemos visto para declarar funciones, pero con la convención de inicializar su nombre. O sea, el nombre de la función va a estar siempre puesta en mayúsculas, pero es una convención. Si no hiciéramos esto, no pasaría nada. Y luego se debe crear una instancia de la función con el operador new. Esto sí que es obligatorio. La función no la vamos a llamar directamente, sino que vamos a crearla con esta palabra clave nueva que es new. Crear un objeto o una instancia de esa función. Se lo utiliza generalmente cuando debemos crear varios objetos similares. O sea, se presta para estas situaciones. Yo tengo muchos objetos así independientes, pero que tienen las mismas propiedades, todos los objetos eso. Entonces lo vamos a resolver con este mismo problema anterior, que dice declarar una función constructora para poder crear objetos que representen un artículo. Como parámetro debe llegar a esa función el código, la descripción y el precio, y vamos a definir los métodos para imprimir y otro método para retornar el precio. Lo mismo, esos 2 métodos van a ser y van a tener estas mismas propiedades, todas esas propiedades y métodos, y a través de esta función constructora vamos a resolverlo. Y pasemos a ver la sintaxis de función constructora. Vamos al programa 207. Bueno, entonces dice que una función constructora tiene la misma sintaxis, nada más que uno dispone el nombre de la función, por convención, debe empezar con mayúscula. Va a tener 3 atributos que van a llegar como parámetro: el código, la descripción, el precio. Y esos parámetros nosotros los vamos a copiar a los atributos. ¿Cómo hacemos? This.código igual a código. Acá estamos copiando el parámetro código y se está creando un atributo llamado código. ¿Cómo sabemos que es un atributo? Porque le antecedemos la palabra clave this. Exactamente lo mismo. This.descripción igual a descripción, this.precio igual a precio. Y ahora vamos a los métodos. Vamos a implementar el imprimir, this.imprimir, y acá utilizamos esta sintaxis igual a function, y el algoritmo del imprimir es exactamente lo mismo que hemos hecho acá. Lo vamos a copiar y pegar. Hacemos el algoritmo del imprimir, vamos ordenándolo y hacemos ahora el de método que va a retornar el precio. Get precio function, y el algoritmo es lo mismo ahí. Return this precio. Return this.precio. Entonces tenemos los 3 atributos, los 2 métodos, y ahora ¿cómo creamos los objetos? ¿Cómo crearíamos estos objetos? Y la idea es utilizar la siguiente sintaxis. Const artículo 1. Para crear una instancia de esta clase,
un objeto de la clase artículo, hay que usar el operador new. Artículo, que es el nombre de la función, y ahora sí le pasamos el código, la descripción y el precio. Fíjense que ahí los tres valores que le paso coinciden con lo que habíamos hecho ahí el ejemplo. Exactamente hacemos lo mismo para crear el artículo 2. Es código 2, medias y el precio 20. Artículo 3 igual a new artículo, el 3, la descripción pantalón, que es este valor, y finalmente el precio 30. Artículo 4, new, el nombre de la función, y le pasamos 4 camisa y el precio 40. Bueno, ahora para llamar a los métodos es exactamente lo mismo, o sea, esto no va a variar absolutamente en nada. Lo copiamos para no perder tanto tiempo. Y como vemos acá, artículo 1, que es el nombre del objeto. Fíjense, ahora la creación del objeto varía bastante. En vez de acá hemos especificado y acá directamente definimos la variable, llamamos a la función y le pasamos como parámetros los valores. Llamamos a la función en realidad creando una instancia de esa función, lo que se llama creando un objeto a través de esta función artículo. Acuérdense, la función es constructor, la propuesta que empiece con mayúscula. Luego llamamos a los métodos exactamente con la misma sintaxis. Lo podemos probar. Si no hay ningún error sintáctico. Ahí tenemos la impresión del primer artículo, el segundo, 3, 4. El total de precio de los tres artículos. Voy llamando artículo 1 getPrecio. GetPrecio me devuelve el precio de ese artículo. Perfectamente podría haber puesto, en vez de hacer el getPrecio, acceder directamente al atributo precio y no va a haber ninguna diferencia en la ejecución. Nada más que hice para ver que podemos hacer un método que devuelva un atributo. Lo voy a volver hacia atrás, lo dejo idéntico al que está. Acá si lo bajamos para que se vea todo. Ahí no hay ningún cambio. Tenemos el resultado. Entonces, ¿qué es lo que varía cuando creo el objeto? Es que creo una instancia de esa función y la idea que tiene sentido usar las funciones constructoras y luego voy a crear varios objetos, ¿sí? Y me evito utilizar esa sintaxis de uno a uno y creando y asociándole a cada atributo los valores. Y acá ya tengo asociado todos los métodos, ya están declarados dentro de la misma función constructora. Queda mucho más compacto y legible el código en muchas situaciones, pero sobre todo tiene sentido cuando se van a definir muchos objetos de dicha clase, lo que se llama, porque es básicamente parecido a otros lenguajes, que es, digamos, una clase que nos va a permitir, acá es una función que nos va a permitir luego crear muchos objetos, muchas instancias, ¿sí? Como estamos definiendo acá, 4 objetos de esta clase artículo, de esta función constructora. Luego llamamos los métodos con la misma sintaxis. Vieron que no cambian nada, por eso copié y pegué como lo que conocía. Bueno, cualquier duda o consulta de función constructora lo dejan en los comentarios. Gracias.